qué no me dijo que ya estaban grabando? Mira nomás, qué vergüenza. Hola niños, bienvenidos a Mini Piel Virtual. Aquí estoy de nuevo para saludarlos. Espero que en la lección anterior hayan aprendido un poco de cómo estaban ordenados los libros de la Biblia. Y espero que muchos de ustedes se memoricen los libros de la Biblia. Mire que ustedes están más jóvenes que yo y tienen buena memoria para aprender. Creo que todavía tengo un trago de café aquí atorado. Bueno, ya es hora de que ustedes vayan a clases el día de hoy. Y para mí es hora de leer la Biblia. Que es un libro tan interesante. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el capítulo más corto y más largo de la Biblia está en los libros de los Salmos? ¿Sabían ustedes que la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia? ¿Sabían ustedes que alrededor del mundo se venden 100 millones de Biblias al año? ¿Sabían ustedes que ya se me olvidó? Mejor los dejo con los maestros de Mini Piel para que les sigan enseñando sobre este libro tan interesante. Hola chicos, Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes otra vez. Reciban un abrazo muy fuerte de todos los maestros de Mini Piel. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes Biblias. Cada una de ellas tiene algo muy especial. Aquí tenemos la Biblia de los niños, que viene ilustrada. También tenemos la Biblia de los jóvenes, que tiene algunas figuras y una explicación adicional. También está la Biblia de estudio, que trae la explicación de cada capítulo de la Biblia. Y está también la Biblia bilingüe. Además de todas estas Biblias impresas, también podemos encontrar la Biblia en celulares, en tablet. Hay audios completos de la Biblia. Hay programas de estudio de la Biblia. También podemos leer la Biblia en algunas páginas de internet. Ahora repasemos. Además de estas Biblias impresas, ¿dónde podemos encontrar la Biblia? En celulares, en tablet. Hay audios completos de la Biblia. Podemos leer la Biblia en algunas páginas de internet y hay programas para estudiar la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro más leído en todo el mundo. ¿Sabes en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? Aproximadamente hay 7.353 idiomas. Y de estos, 3.384 idiomas ya tienen la Biblia completa o en porciones en su propio idioma. Hace mucho tiempo no era tan fácil tener una Biblia como ahora, pero hoy conoceremos la historia de alguien que tuvo que luchar mucho para poder tener su propia Biblia. Y que aún ella, sin saberlo, logró que muchas personas también lograran tener su propia Biblia. Hace más de 200 años, en una pequeña cabaña escondida entre las montañas de Gales, Gran Bretaña, nació una niña llamada Mary Jones. Mary Jones vivía con sus padres en una casita de piedra. La familia era muy pobre. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado y su mamá se ocupaba de los quehaceres del hogar.
En aquel tiempo, la familia Jones no sabía leer ni escribir. En su casa no había libros, y mucho menos una Biblia. En la zona donde vivía Mary no había ninguna escuela, así que no había nadie que les pudiera enseñar. Los domingos Mary se ponía su mejor vestido y acompañaba a sus padres a la iglesia, que quedaba a 3 kilómetros de su casa. Le encantaba cantar los himnos que sabía de memoria, pero no podía leer el cancionero. Lo que Mary no entendía era algunas de las palabras que decía el pastor en su predicación. Tampoco conocía todas las historias de la Biblia. Aún así, a Mary le encantaba ir a la iglesia. Le gustaba oír las historias que el pastor leía de aquel fascinante libro de pasta negra. Y Mary soñaba, si yo pudiera leer, si yo tuviera mi propia Biblia. Entonces nació en su corazón el deseo de tener una Biblia propia. En aquel tiempo las Biblias eran muy escasas. Un día, cuando Mary tenía 10 años, el señor Jones llegó a casa con una gran noticia. Abrirían una escuela cerca de su casa, así que Mary se puso muy contenta porque podría ir a la escuela a aprender a leer y escribir. En una hacienda cerca de su casa vivía la señora Evans, a quien había conocido en la iglesia y quien sabía del amor de Mary por las historias de la Biblia. La señora Evans le prometió a Mary que si aprendía a leer podría ir a su casa a leer una Biblia que ella tenía. Así que Mary, después de ir a la escuela y poder aprender a leer, se acordó de la promesa de la señora Evans. Un sábado por la mañana, Mary se acercó a la casa de la señora Evans. La Biblia estaba debajo de un lienzo en una mesa. Mary estaba muy emocionada, casi no se atrevía a tocarla. Así que al regresar a su casa, Mary tenía solo un pensamiento: tener su propia Biblia. Así que regresó a su casa y comenzó a trabajar. Vendía calcetines, criaba gallinas, vendía huevos y hacía un montón de cosas más, y cada centavo que conseguía lo guardaba. Después de 6 años, Mary logró reunir el dinero para comprar su Biblia. Para este tiempo, Mary ya tenía 16 años, pero entonces surgió una nueva dificultad. Donde ella vivía no había nadie que vendiera Biblias, así que debía viajar a la ciudad de Bala para comprar una. Pero la ciudad de Bala no estaba tan cerca, sino que quedaba a 40 kilómetros de distancia. Pero aún así, Mary decidió que iría. Temprano en la mañana la familia oró por protección para el camino, porque tendría que ir caminando. Salió con 3 cosas: un bocadillo para comer, el dinero que con tanto esfuerzo había ahorrado y un par de zapatos que Mary se pondría poco antes de llegar a Bala. No quería usar todo el camino sus zapatos porque era lo único que tenía y no quería arruinarlos. Mary caminaría a pie y descalza. Durante el camino, Mary miraba las montañas y recordaba las palabras que había leído en la Biblia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Al llegar a la ciudad de Bala, Mary pidió la dirección del pastor Thomas Charles, porque le habían dicho que él vendía Biblias. Así que al entrar le contó al pastor toda su historia. El pastor escuchó atento todo lo que Mary le decía, pero tuvo que darle una mala noticia de que no habían más Biblias. Al escuchar esto, Mary lloró amargamente. No podía creer que tanto esfuerzo iba a ser en vano. Al ver a Mary llorando amargamente, el pastor Charles se conmovió y le dijo: hijita, no te puedo negar una Biblia. Un amigo mío tiene una Biblia que ha dejado en mi estante. Voy a pedirle permiso para vendértela. Y entonces él le vendió la Biblia a Mary. Imagínate la alegría que sintió Mary de tener la Biblia en sus manos.
una Biblia propia y en su propio idioma. Sin duda fue saltando de alegría por todo el camino de regreso a casa abrazando su Biblia. Mary llegó a su casa emocionada porque ya tenía su propia Biblia, así que su familia oró agradeciendo a Dios porque ya Mary había logrado cumplir su gran anhelado sueño, tener su propia Biblia. Saben que el pastor Thomas Charles no pudo olvidar a la joven que había trabajado durante 6 años y que había caminado tanto para conseguir una Biblia en su idioma y lo feliz que había sido al tener su Biblia. Algunos años después, él contó la historia a Mary a unos pastores en Londres que se habían reunido para hablar de cómo podían ayudar a más personas en su país a poder tener una Biblia. Allí, las iglesias propusieron crear una sociedad que ayudara a que las personas pudieran tener Biblias económicas en su país, en Europa y luego en todo el mundo. Y se fundó en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Y luego también se formaron sociedades bíblicas en otros países. Gracias a ese esfuerzo, hoy en muchos países hay una sociedad bíblica y puedes tener una Biblia. La hazaña de Mary y su deseo de tener una Biblia en su propio idioma fue un motivo para que todo el que quiera leer y tener una Biblia pueda hacerlo. Y gracias a una joven que no se dio por vencida y luchó para conseguir lo que más quería, su tesoro más preciado, una Biblia. ¿Dónde vivía Mary y qué deseo nació en su corazón desde pequeña? Opción A. Vivía en Gales, Gran Bretaña y deseó saber leer y escribir. Opción B. Vivía en Francia y deseó tener una bicicleta. La respuesta correcta es la opción A. Vivía en Gales, Gran Bretaña y deseó saber leer y escribir. ¿Qué cosa tuvo que hacer Mary para tener su propia Biblia? Opción A. Tuvo que pedir un préstamo. Opción B. Tuvo que realizar varios trabajos. La respuesta correcta es la opción B. Tuvo que realizar varios trabajos. ¿Con qué problemas o dificultades se enfrentó Mary en su deseo de tener su propia Biblia? Opción A. Donde vivía no vendían Biblias, tenía que caminar hacia Bala 40 kilómetros. Y opción B. Perdió todos sus ahorros. La respuesta correcta es la opción A. Donde vivía no vendían Biblias, tenía que caminar hacia Bala 40 kilómetros. ¿Por qué crees que Mary deseaba tanto tener su propia Biblia? Opción A. Porque deseaba conocer más las historias de la Biblia que solo escucharlas del pastor cada domingo. Y opción B. Porque quería que su primer libro fuera una Biblia. La respuesta correcta es la opción A. Porque deseaba conocer más las historias de la Biblia que solo escuchaba del pastor cada domingo. ¿Cómo ayudó Mary para que otros también tuvieran Biblias? Opción A. Dio de sus ahorros para que otros tuvieran Biblias. Y opción B. Su historia fue una motivación para que se fundara la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. La respuesta correcta es la opción B. Su historia fue una motivación para que se fundara la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Al principio mencionábamos en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia. Pero ¿sabes cuántos idiomas faltan por traducir? Hay aproximadamente 3.969 idiomas que faltan por traducir. En nuestros días, hay muchas organizaciones y misioneros alrededor del mundo que están trabajando duro para traducir la palabra de Dios en todos los idiomas que faltan. Se está trabajando en muchos grupos que todavía no tienen la palabra de Dios en su idioma. Sin embargo,
Hay muchos grupos que ya tienen una porción de las Escrituras. Hay aproximadamente 252 millones de personas que no tienen una Biblia. Esto es una enorme cantidad de personas que no tienen una Biblia en su casa. La historia de Mary Jones ha inspirado a muchas personas, pero ahora hablemos de ti. ¿Cómo crees que puedes ayudar a otras personas para que tengan una Biblia? ¿Puedes orar? ¿Puedes ofrendar? Si tienes una Biblia en tu casa que ya no usas porque te compraron una nueva, pídele permiso a tus papás para poderla regalar a un amiguito o a una amiguita tuya. Y así tú podrás ayudar a esa persona y vas a tener gran bendición. Nuestro versículo de hoy es: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:1. Esta es la manualidad de la clase de hoy, así que ¿estás preparado para hacerla? Estamos listos para hacer nuestra manualidad de la clase de hoy. Y para empezar necesitamos foamy, tijera, pegamento, un lápiz, un marcador, papel bond y una regla. Así que vamos a iniciar. Para empezar, vamos a medir este foamy. Vamos a medir una altura de 15 centímetros. Y el largo va a ser de 30 centímetros. Entonces lo vamos a marcar. Listo, cuando ya está marcado lo vamos a recortar. Tenemos aquí nuestro rectángulo, así que ahora solo le vamos a doblar por la mitad y vamos a presionar. Entonces, aquí en esta parte superior con un marcador vamos a escribir Santa Biblia. Y con el pedacito de papel bond vamos a escribir nuestro versículo de la clase, que es 2 de Tesalonicenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Así que esto lo vamos a pegar aquí dentro de nuestra Biblia. Y listo, tenemos nuestra Biblia. Así que podemos disfrutarla así como Mary Jones disfrutó de su primera Biblia. Ahora ya saben todas las aventuras que pasó Mary Jones para tener una Biblia. Y todas estas personas que no tienen una Biblia en su idioma. Y miren yo, cuántas Biblias tengo. Así que yo también los animo a que piensen en todas esas personas que no tienen Biblia.
incluso quizás conoce a algunos familiares, vecinos, amigos que no tienen una Biblia. Y si tienen más de una Biblia en su casa, quizás podría regalarle una a uno que no tiene. Y si no pueden regalarle una Biblia, quizás sí podría contarles tú todo lo que has aprendido de la Biblia para que ellos conozcan más de Dios. Bueno, niño, ha sido un gusto para ustedes haberme visto. Otra vez me equivoqué. Quise decir, ha sido un placer para mí haber estado con ustedes. Ya en esta semana me voy para España a seguir estudiando más sobre la historia de la Biblia. Recuerden leer la Biblia todos los días y denle gracias a Dios porque ustedes pueden tener una Biblia en sus manos. Dios les bendiga.